Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy se titula El Verbo era Dios. Y vamos a tomar como texto base el Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 1, que a la letra dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el Verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, o sea, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Generalmente cuando una persona lee un texto como este, en ocasiones no entiende lo que lee, porque pasa por alto los detalles que hay en las palabras del texto. También muchas veces ignora el propósito del autor al escribir dicho texto, y en el peor de los casos, viene al texto con ideas preconcebidas que no le permiten entender el mensaje del texto mismo. Incluso ignora que entendían los interlocutores primarios, los que recibieron directamente el mensaje. Algunos con doctrina politeísta, cuando leen este pasaje, creen que Juan estaba hablando de un Dios al lado de otro Dios, olvidándose que Juan como judío sabía que en Dios no hay pluralidad. Otros leen y creen que cuando dice que el Verbo es Dios, no es el Padre mismo, sino el Dios Hijo, que fue lo primero que Dios creó según ellos, olvidándose que la Escritura dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Otros dicen, cuando leen el Verbo se hizo carne, que fue la palabra quien se hizo carne, porque Dios es espíritu y que es imposible que sea el Padre quien se hizo carne, olvidándose en lo que Cristo dice, que sus palabras son espíritu y son vida, y que la Escritura dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Los ruselistas van más allá y dicen que el Verbo era un Dios, pero no el Dios verdadero. Una de las cosas que muchos creyentes o lectores de la Biblia desconocen es que este prólogo del Evangelio de Juan era una poesía, la cual fue tomada por la iglesia primitiva como un himno congregacional. Juan hace una adaptación de dicho himno para hacer el prólogo de su Evangelio. Esta hermosa poesía tenía algo especial que algunas traducciones quitaron. Cada frase de la poesía, con la palabra que terminaba, empezaba la frase siguiente. Veamos el ejemplo. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. Esta primera frase termina con la palabra verbo. Entonces la frase siguiente debía
empezar con la frase que termina. Y lo podemos ver. El verbo era con Dios. Esta frase termina con la palabra Dios y la frase siguiente debía empezar con la frase que terminó. Y entonces dice, y Dios era el verbo. Algo a tener en cuenta es que el Evangelio de Juan no es una biografía, como sí lo fue el Evangelio de Lucas. Mateo y Lucas presentan a Jesús mostrando el inicio de su vida terrenal. Marcos presenta el inicio de su vida ministerial, pero Juan usa este evangelio con una profundidad teológica incomparable y se va más allá del tiempo, antes de la creación, para mostrarle a los creyentes judíos y gentiles de todos los tiempos y edades quién es Jesucristo. La palabra del latín, el verbo, es una traducción de la palabra griega el logos. El logos era una expresión usada por teólogos y filósofos, tanto judíos como griegos, de muchas maneras diferentes. En las escrituras hebreas, el verbo, o más bien la palabra dabar, o la palabra minra, en arameo, era el agente de la creación. El Salmo 33:6 nos lo dice. Por la palabra de Jehová, o sea, por el logos, por el dabar o por la mirra, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Se usaba el paralelismo palabra y aliento de su boca para indicar que Dios hablaba para crear. También se le decía al verbo la fuente del mensaje de Dios, transmitido a su pueblo por medio de sus profetas. El Salmo 119:11 dice a la letra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los dichos santos eran considerados el verbo o palabra de Dios, o en el caso de los judíos, la minra o el dabar de Dios. Jeremías 1:4 nos da un ejemplo vivo de lo que les estoy diciendo y dice a la letra, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Génesis 15:1 también nos habla de estas cosas. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La palabra era considerada a Dios mismo, porque vemos a Dios hablándole a Abraham. Primera de Samuel, el capítulo 3, el verso 7 dice lo siguiente, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No lo había conocido porque no conocía la revelación de su palabra. En la filosofía griega, el verbo, o más bien el logos, era el principio de la razón que gobernaba el mundo, mientras que en el pensamiento hebreo, el verbo o el dabar o la minra era otra forma de decir Dios. La descripción de Juan sobre el verbo muestra claramente que se refiere a Jesús, un ser humano que conocía y amaba, pero que a la vez era el creador del universo. Era la suprema revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad de Dios, y aquel en quien todas las cosas en él subsisten. Juan sabía quién era verdaderamente Jesús. Para los judíos, la expresión el verbo era Dios era considerado una blasfemia si se le aplicaba esta declaración a Jesús. Para los griegos, la expresión aquel verbo fue hecho carne era impensable e incluso inaceptable. Para Juan, que era judío, el logos era lo único que había en medio de la oscuridad. Juan entendía
que cuando comenzó el mundo en medio de esas tinieblas, lo único que había era la voz creadora de Dios. Juan nos dice que el Logos era con Dios, y todos sabemos que Dios es espíritu, que Dios lo llena todo. La voz creadora entonces, dice Juan, cuando dice que era con Dios, era porque la voz creadora procedía de Dios. El Logos para Juan es el único creador, como nos lo deja ver en el texto. Si Dios no habla, no hay creación. Sin el Logos, nada hubiera sido posible, porque en el Logos estaba la vida. El Logos, que es Dios mismo, fue quien vino al mundo, dice Juan. El Logos no fue conocido por el mundo. Por tal razón, el mundo no pudo recibir a Dios. Veamos que Juan mismo da más revelación sobre lo que es el Logos o el Verbo y habla de su verdadero significado, porque al igual que hoy, al leer su Evangelio, muchos quedaron confundidos. Entonces escribe su primera carta y traduce lo que escribió en el Evangelio que lleva su nombre en el capítulo 1, el verso 1. Entonces, primera de Juan dice lo siguiente: lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio era Dios mismo, porque como dice Isaías 43:13, antes de que hubiera día, yo era. El que era desde el principio era Dios mismo. Entonces continúa diciendo Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, el ser de quien emana la vida, porque la vida, dice él, fue manifestada. La palabra manifestada significa que se reveló o se dejó ver, y quien se dejó ver o se reveló fue el verbo que es la vida misma, o sea, Dios mismo. Y dice Juan, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. El verbo de vida es la vida eterna, la cual, dice Juan, estaba con el Padre. Pero en el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice que la vida estaba con el verbo y dice que se nos manifestó. Nadie más la puede dar según este texto. El Dios eterno la posee y nos la ha dejado ver. Dios, que es la vida eterna, fue quien se manifestó o se dio a conocer en carne. No fue otro diferente a Dios. Eso es lo que quiere dar a entender Juan, porque muchos creen que el que se manifestó o se dio a conocer en carne era otro ser diferente al Padre Celestial. Por eso Jesús es el autor de la vida y es la vida misma. Pedro nos lo dice en el capítulo 3 de Hechos, el verso 15, cuando dice, y matasteis al autor de la vida, o sea, al dador de la vida, al logos de vida. Jesús mismo dice que Él es el camino, la verdad y Él es la vida, porque Él es el logos, el creador del universo. Voy a hacer una pequeña paráfrasis del texto para que puedan entender lo que Juan quiere enseñar con su evangelio, o mejor dicho, lo que realmente dice en su prólogo. Y dice así, haciendo la paráfrasis: cuando nada existía, solo había una voz en medio de las tinieblas, la cual de Dios procedía, porque esa voz era Dios mismo. Con esa voz, Dios creó todo en el principio. Todo fue hecho con la voz de Dios. Si Dios no habla, nada hubiese sido hecho. En esa voz estaba la vida, y esa voz era la luz que da entendimiento a todo hombre. Quien posee tal luz o entendimiento no puede ser apagado por la ignorancia de las tinieblas que hay en todo hombre. Esa luz, que es la vida misma, o más bien Dios mismo, vino a este mundo. El creador de todo visitó su creación y estuvo en el mundo, pero el mundo no supo quién era él, lo desecharon.
Aquella luz vino a lo suyo, o sea, a dar entendimiento para salvación, pero su creación no lo quiso recibir. Pero los que recibieron el conocimiento de la vida entendieron que en el nombre del Logos encarnado se daba el perdón de los pecados y se les daba el poder de ser hechos hijos de la luz de la vida misma, ser hijos del Creador, engendrados por Dios en el beneplácito de su voluntad. Por tal razón, aquel verbo que habló en el principio para crear, se hizo hombre y convivió con el hombre como el único ser que ha sido engendrado por Dios en el vientre de una mujer, y traía consigo la verdad y el favor de Dios para salvar al hombre. Juan el Bautista, el Elías prometido, vino para dar testimonio de que aquella luz que es Dios, y le preparó camino como precursor para que todo hombre creyese lo que la luz que es Dios haría. Por lo cual Juan expresó que aquel que es la luz creadora era el primero, porque era antes de él y antes de todo ser humano. Y dice por qué. Porque él es la plenitud de quien todo ser que vive toma por gracia de él el sustento para vivir tanto en lo físico como en lo espiritual. Él es la verdad que trajo la gracia o el favor a los hombres. Ese es Jesucristo, Dios en carne, dando a conocer el gran amor del Creador a su creación. Por eso Jesús dice en Juan 12:46, yo la luz, o sea, yo la vida, o sea, yo el Logos, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y Juan afirma lo mismo, tratando de hablar de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, o sea, Dios es la vida, Dios es el Logos. Ese que dijo, yo la luz he venido, pues es este mismo Dios que dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan en su evangelio nos muestra a un único Dios que es la vida misma, la luz verdadera. Todo ser que viva es por Jesús. Todo ser que entiende este mensaje es porque Jesús lo iluminó. Veamos dos expresiones que nos enseñan quién fue el que fue manifestado. Dios fue manifestado en carne en primera de Timoteo 3:16. Pero Juan dice que lo que fue manifestado fue la vida y dice que la hemos visto. Porque decir la vida y decir Dios o decir el Logos es lo mismo. Por tal razón asegura Pablo en su carta a los Corintios, en la segunda carta, el capítulo 4, el verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea la vida, o sea el Logos, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La manifestación en carne de Dios es la faz o la imagen de Dios. Nos iluminó en nuestra mente con el conocimiento de su gloria, la cual es Cristo, el cual es Dios mismo. Él es el que resplandece en la vida del pecador cuando se entrega al Evangelio. Lo primero que hace en el hombre es entrar en nuestro ser y enciende su luz para que podamos ver el desorden y el vacío que hay en nuestra vida. De igual modo que lo hizo cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Su luz puso orden y se manifestó la vida. Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad. En su luz nos vemos tal como somos, pecadores en necesidad de un Salvador. Cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, evitamos andar como ciegos y caer en el pecado. Él ilumina la senda que tenemos delante a fin de que sepamos cómo vivir.
Él disipa la oscuridad del pecado de nuestras vidas con el conocimiento que Él nos da. Recuerde que las señales del Dios Todopoderoso dicen que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y termina diciendo que es el Todopoderoso. Pues estas señales todas se cumplen en Jesucristo, porque el que era el Verbo mismo, o sea, Dios mismo, la vida misma. El que es Jesucristo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el que siempre es, el que nunca cambia, y el que ha de venir, pues esperamos de los cielos al Señor, que ha de venir por su pueblo. Por eso Jesucristo es el Todopoderoso, el Dios que habló en medio de la oscuridad cuando nada existía, la voz creadora, esa voz que le habló a Adán en el huerto, porque Adán no vio a Dios, solo escuchó la voz en el huerto. Esa voz misma le habló a Noé, esa voz misma le habló al pueblo de Israel, esa voz misma le habló a Moisés, esa voz misma o esa luz le habló al apóstol Pablo, esa voz misma le habló a todos los profetas. Ahora le pregunto, ¿ha permitido que la luz de Cristo brille en su vida? Pues le invito en esta hora a que permita que Cristo guíe su vida y nunca tropezará en la oscuridad. Él es la vida y la luz de todo hombre, porque Él es el Verbo que es Dios. No hay otro Dios fuera del Verbo. Dios es espíritu y ese espíritu habla. Por eso su voz y su espíritu son un solo ser. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él es el Verbo, Él es el Logos de vida. No busque otro Dios porque no lo hay. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. Les invito a que se suscriban a nuestro canal para que enseñanzas como esta puedan llegar a su celular o a su computador el día que sean publicadas. El Señor Jesús les bendiga.